Mi nombre es James Quirk y estoy súper feliz de estar aquí reportando por Inkish TV aquí en Bruselas, Label Expo Europe 2023. Y estamos en el stand del fabricante de máquinas Mark Andy y me da mucho gusto ver a mi amigo Kenjiro Celaya de Mark Andy en México. Y bueno, un gusto verte, Kenjiro. Y recién hice un artículo sobre Mark Andy y su éxito en los últimos par de años en México. El mercado allá está corriendo muy bien, ¿no? Y bueno, vimos el lanzamiento de Label Expo México en abril. Ustedes estaban ahí. Cuéntame un poco de qué tal el mercado mexicano para Mark Andy en este momento. Claro que sí, James. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Mira, realmente la primera Label Expo que haya sido en Latinoamérica, en Ciudad de México, eso nos da solamente un parteaguas de que el mercado mexicano, sobre todo latinoamericano, pero mexicano, está creciendo bastante. Realmente en los últimos 3 años, el 2020 obviamente por el tema de la pandemia fue un año, pues me imagino, muerto para todos, pero 21, 22 y lo que va del 23 han sido realmente muy buenos años, siempre con crecimiento en el mercado mexicano. Y apostamos que los siguientes por lo menos 3, 4 años vamos a seguir creciendo por temas obviamente también económicos. El superpeso está fortaleciéndose, la moneda está fortaleciéndose, muchas empresas extranjeras están viniendo a invertir en el país, estamos viendo un buen crecimiento para México. Esto era un tema importante, ¿no? El tema de nearshoring. Después de la pandemia, muchas empresas quieren hacer más cortos sus redes de suministros, de supply chains, y México está tomando ventaja, ¿no? Y está beneficiando un poco de esta tendencia. Es correcto, y nosotros como Mark Andy pues estamos lanzando, como pueden ver el día de hoy, la nueva serie Pro, que es una máquina pues básicamente hecha para el etiquetero. El mercado mexicano hay mucho etiquetero, entonces realmente es una máquina full automatizada y nuestra máquina es un parteaguas para las siguientes generaciones. ¿Y cuáles son las características de la nueva máquina que son particularmente buenas para convertidores? Bueno, pues es una máquina que puede ser en 13 pulgadas, 17 pulgadas de ancho, puede ser hasta 8 estaciones de impresión, registro automático, preregistro, full servo, controles automatizados. Realmente es una máquina de primer nivel, hecho para el sector etiquetero. Es una máquina modular, se puede poner diferentes opciones como cold foil, barra volteadora, Dylan Rillam, troquelado en línea. Realmente la velocidad máxima 150 metros por minuto. Es una máquina realmente puede ser para base agua, base UV o LED o híbrida también. Entonces, muy bien. Y es el lanzamiento mundial aquí en este evento, ¿no? Es el lanzamiento mundial. La primera máquina se vendió en México. Sí, muy bien. Genial. Bueno, México para ustedes es un mercado súper importante en este momento, ¿no? Hemos hablado sobre el tema de nearshoring, pero hay otras tendencias, ¿no? Que ustedes me contaron cuando hicimos el artículo. El mercado de exportación de tequila, por ejemplo, está creciendo mucho, me contaron. ¿Qué tipo de cosas está pasando en México dentro del mercado de etiquetas que está resultando en este crecimiento fuerte? Mayormente yo diría que el nearshoring es un movimiento que está trayendo mucho mercado de maquiladoras extranjeras. Es lo que más ha estado creciendo. Obviamente el empaque, siempre hay crecimiento en el empaque. Entonces siempre estamos viendo todos los días nuevas marcas y por eso también nuestros productos digitales encajan perfectamente en esas necesidades de los convertidores, porque realmente los tiros son cada vez más cortos y Mark Andy tiene soluciones no solamente digitales sino híbridas, ¿no? Claro. Y ¿sus clientes en México están muy enfocados en etiquetas o también hay otros que están instalando sus máquinas para hacer otro tipo de impresión? No, etiquetas, empaque flexible, cartón, diferentes tipos de aplicaciones. Sí. Tenemos desde 13 pulgadas de ancho y la prensa más ancha que fabricamos es 26. 26, claro, y esto es una tendencia clave, ¿no? También que las máquinas de flexo son cada vez más ancha, ¿no? Así es. Para que los convertidores puedan producir no solo etiquetas autoadhesivas, pero como usted está diciendo, empaque. Y se nota mucho esta semana en Label Expo que hay muchas máquinas con este perfil, ¿no? Así que los clientes, ustedes ya no son solo convertidores de etiquetas, ¿no? Son convertidores de embalaje. Exactamente, sí. Los que eran banda media están migrando muchas veces por los tiros cortos hacia banda angosta. Sí. ¿Y está esperando mucha gente, muchos de los clientes de México van a venir al evento? Sí esperamos buena afluencia. Sí. Tanto México como Latinoamérica se espera buena afluencia. Siempre hay una buena presencia, ¿no? De la región aquí en Europa, en Bruselas. Muy bien, bueno,
Kenjiro, muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo. Gracias, Y espero James. que sea un muy buen evento para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.